Bienvenido a la parte 2 de la lección sobre conectar diferentes representaciones de funciones. Ejemplo 2, se nos pide que usemos la fórmula para h para completar la tabla donde está la fórmula h es igual al valor opuesto de. Luego queremos graficar los resultados y luego usar palabras para describir la relación entre las variables de entrada y salida. Mirando nuestra tabla, ¿notan cómo se nos dan varias entradas o valores? Nuestro primer paso será encontrar las salidas correspondientes, o valores de función. Entonces, cuando la entrada es negativa 3, la salida va a ser h, por lo que sustituimos 3 negativos por, que 3 negativos equivalen al valor opuesto de 3 negativos. Sí, por lo tanto, h es igual al opuesto de 3 negativos es igual a 3 positivos. Porque 3 negativos son 3 unidades de 0. Lo que significa el primer par ordenado para h. Va a ser cada par ordenado tiene la forma de la coma de entrada y la salida. A continuación, queremos encontrar la salida cuando la entrada es negativa 2. Bueno, la salida va a ser h. Lo que equivale al valor opuesto de 2 negativos. Y porque el valor opuesto de 2 negativos es igual a positivo 2. Cuando la entrada es negativa 2, la salida es positiva 2 y el par ordenado es. La siguiente entrada es negativa y, por lo tanto, la salida será h, que es igual al valor opuesto de negativo, que es igual a 1. Entonces el siguiente par ordenado es. La siguiente entrada es 0, por lo que la salida es h o h es igual al valor opuesto de 0. Y por lo tanto h es igual a 0. El siguiente par ordenado es. La siguiente entrada es 1, por lo que la salida es h, que es igual al valor opuesto de 1 positivo, y el valor opuesto de 1 es 1, porque 1 es una unidad de 0. Entonces el siguiente par ordenado es. Por la misma razón, cuando la entrada es 2, porque el valor opuesto de 2 es 2, la salida es 2. Entonces el par ordenado es, y cuando la entrada es 3, la salida va a ser h que es igual al valor opuesto de 3 que es 3. Entonces el par ordenado es. Ahora grafiquemos estos puntos dados por los pares ordenados, donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical. Sigamos adelante y etiquetemos el eje horizontal T, y el eje vertical H. Observe cómo la entrada máxima es positiva 3, y la entrada mínima es negativa 3, así que escalaremos el eje horizontal por unos, de modo que cada marca de cuadrícula sea igual a una unidad. Entonces pondremos una marca de verificación aquí, aquí, aquí y aquí, en la dirección positiva, así que si estamos escalando por unos, tendríamos 1, 2, 3, 4. En la dirección negativa, tendríamos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos y 4 negativos. Debido a que la salida máxima es positiva 3, y la salida mínima es 0, avancemos y escalemos el eje vertical al igual que escalamos el eje horizontal. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. No vamos a utilizar el eje vertical negativo, pero sigamos adelante y etiquetémoslo de todos modos. El primer par ordenado es. Entonces, si comenzamos en el origen, nos movemos a la izquierda 3 unidades a 3 negativos donde la entrada es negativa 3, entonces debido a que la salida es positiva 3, subimos 3 unidades a este punto aquí, donde nuevamente, la entrada es negativa 3 y la salida es positiva 3. El siguiente par ordenado es, por lo que la entrada es negativa 2 y la salida es positiva 2. Entonces la entrada es negativa 2 y la salida es positiva 2. Mirando este punto, nuestra ubicación, la entrada es negativa 2 y la salida es positiva 2. El siguiente par ordenado es. Entonces, dejó una unidad desde el origen, donde la entrada es negativa, y arriba una unidad donde la salida es positiva. El siguiente par ordenado es que está aquí en el origen. El siguiente par ordenado es donde la entrada es 1 y la salida es 1. El siguiente par ordenado es, donde la entrada es 2 y la salida es 2. Y finalmente tenemos donde la entrada es 3 y la salida es 3. Observe cómo la gráfica de h es igual al valor opuesto de es una gráfica en forma de V. Se parece a esto.
Una propiedad de la función de valor opuesto es que siempre será un gráfico en forma de V. Nuestro último paso es usar palabras para describir la relación entre las variables de entrada y salida. Y debido a que nuestra fórmula de funciones h es igual al valor opuesto de, podemos decir que la función h toma el valor opuesto de la entrada. Espero que hayas encontrado esto útil.